Suerte. Bueno, continuamos con el tema de la semana. Sí, con el escándalo y la polémica de Fedeval y Barbie Vélez, esta violencia, ¿no? En la pareja, que por un lado acusan que es violencia de género y por otro lado Federico dice que es una violencia de pareja, que Barbie le rompió todo el departamento. Sí, pareciera como que hay distintos tipos de violencia. No sé si esto es realmente tan así. Además, denuncias cruzadas. Por eso destacamos a los invitados del día de hoy, si te parece, que tiene que ver con dos abogados para hablar este tema, junto a Mónica Farro, que ya nos contó un poco su testimonio, pero vamos a ahondar un poquitito más. Estamos con el doctor. Con Hugo López Carribero. Hugo, gracias por estar acá. Mucho gusto. Y la doctora Silvina Bentivegna, digo bien, especialista en violencia familiar, maltrato y abuso. Bueno, Silvina, yo le quería preguntar a Silvina, la doctora, que bueno, es especialista en estos temas, ¿qué opina un poquitito de esto, no? Que se habla como de distintos tipos de violencia, ¿sí? O sea, violencia al fin. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos que tener en cuenta lo que también comentaba Laura Ufal, que quiero hacer algunas correcciones, ¿no? Para a lo mejor los televidentes tener plena conciencia, ¿no? De qué se trata la violencia, ¿no? Y que más allá de Barbie Vélez, existen otras chicas, noviazgos violentos, mujeres con matrimonios que están atravesando ya varios ciclos crónicos, ¿no? De violencia, de que estas dos familias, ¿no es cierto? O sea, tanto Federico como Barbie Vélez vienen de ambas familias violentas. O sea, yo no hablo de enfermedad en este caso, como se está comentando, ¿no? Están enfermos, no, ambos son víctimas. Estos chicos, cuando fueron niños, fueron víctimas de violencia, de maltrato infantil, ¿no? O sea, ellos visualizaban como a lo mejor Camilo Barbieri o Santiago Val, ¿no? O sea, tienen una comunicación violenta entre ambos, y lo mismo se replicó en esta joven, ¿sí? Donde en Serena Vélez ha habido ya mediáticamente denuncias anteriores, ¿no? Entonces ellos han naturalizado la violencia, esta manera de comunicación, ¿no? O sea, como... Bueno, pero eso es una relación enferma, vos decís que no. No, ellos son víctimas, yo no hablo de enfermedad, un violento no es enfermo, o sea... es víctima, o sea, es una conducta aprendida, ellos naturalizan de chiquitos esa manera de comunicarse, entonces el día de mañana ejerce esa comunicación violenta con su pareja. Por otro lado, me llamó la atención lo que dijo Laura Ufal, que la escuchaba atentamente, no le pegaba a ella, pero a lo mejor descargaba y le pegaba en la pared. O sea, dentro de los tipos de violencia física tenemos los golpes, o sea, descargar en la puerta, descargar en la pared, arrojar objetos. Lo que le pasó un poco a Mónica, ¿no? Que contaba también su testimonio. Eso entra dentro de la forma de la violencia física. Y hay algo que a lo mejor no necesariamente tiene que haber un hematoma, un golpe, para darnos cuenta de que una chica es víctima de violencia. O sea, hay algo que a lo mejor es más grave, que es la violencia emocional o psicológica. O sea, donde queda adentro de una mujer. Y a lo mejor con un vasto tratamiento psicológico, ella va a poder salir. O sea, y por otro lado, quiso hacer la revista, ¿no? Y que se expusiera ese hematoma. Tenemos que tener en cuenta eso que... generó mucha polémica, ¿no? Bien, que haga primero mi la revista, criterio... O sea, aparte no había hecho la denuncia todavía. Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta cuenta qué perfil atraviesa una mujer víctima de violencia, ¿sí? Una de las características es la vergüenza y el que se enteren a lo mejor. Y también hablamos de lo que es la mujer anestesiada, o sea, es un término menos psicológico que escapa un poco al marco legal, pero es bueno que los abogados también lo sepamos, ¿no? Sí. Que es que la mujer no logra, digamos, darse cuenta de que ella está siendo víctima de violencia. También, pero ella no sabe cuándo va a hacer Y hay una muchas foto con el chicas, por moretón ejemplo, muchas mujeres, ¿no? En mi experiencia como abogada, que van y hacen la denuncia, se van de su hogar y están en pantuflas. Ellas a lo mejor después se dan cuenta de que están en pantuflas. Y ahí es a lo mejor lo que pasó a esta joven, con la lesión y el hematoma en el brazo. ¿Vos creés que es mi puede criterio? pasar? Es mi criterio. O sea, dentro de los cánones de la mujer víctima de violencia, la mujer anestesiada. Si alguien lee un poco, ¿no?, del tema y lee sobre la mujer anestesiada, es eso, no darse cuenta de esa violencia que están atravesando. Ambrosini le pregunta, ¿pudo haber pasado que ella se autolastimaba y después decía no me pegues, no me pegues? Y él prefiere no contestar esa pregunta. Bueno, ¿es común eso, doctora? Sí. La autoviolencia en un cuadro de violencia general. O sea, lo que es... Ahora lo va a contar lo que es básicamente común, a lo mejor, que ellos, digamos, que se replican, ¿no es cierto?, esta violencia cruzada también. O sea, a lo mejor él ejerce violencia y ella responde con un golpe. Es lo que se llama cuando dicen denuncias cruzadas o violencia cruzada, es cuando ambos, o sea, la mujer ante el golpe de él, golpea también. Pero se golpea a ella misma. Se autoflagela. Claro. Sí, una de las características Contanos, también pueden surgir. Una pregunta, ¿no? Porque escuchándolo a Federico de esta forma, es como que él puede estar totalmente psicológicamente tan abatido de una carga emocional psicológica que una persona le pudo haber cargado. ¿Es así? Puede ser, o sea, porque la violencia siempre dicen que es del hombre hacia la mujer. No necesariamente. También puede ser de la mujer hacia el hombre. No necesariamente. ¿Entendés? O violencias cruzadas, básicamente. Claro, Yo en esta relación por la lo violencia menos, cruzada, ¿sabes lo que me gusta? básicamente. Que tanto Laura como la doctora acá dicen lo que yo pienso y opino. Que acá no es que uno le pega al otro porque uno es más malo que el otro. Que acá es algo entre los dos.
Y yo todo lo que digo es como que siempre se lo toma todo el mundo a la tremenda, ¿viste? Entonces a veces me da cosa opinar o decir lo que yo siento y pienso. Sí, obviamente que el psicópata, a ver, la persona que estaba conmigo, después de golpearme, pegarme, decirme te lo mereces, vos me haces hacer esto, aquello, el otro, porque es tu culpa que yo te pegue, se tiraba a llorar en forma de feto y no paraba de llorar. No paraba de llorar, que muchas veces después me quería tirar del primer piso, que muchas veces después rompía por todo. ¿Por la culpa? ¿Por la culpa es eso? Porque Son yo como no sé qué estados pasó en su emocionales niñez. A ver, alterados, yo ¿no? sé El qué- arrepentimiento. Yo no sé qué pasó Después en del su niñez. golpe, Obviamente después con el de que me arrepentimiento. dejó muchas veces muy lastimada, después vienen, te ponen hielo, se van de tu casa, vuelven te con curan. flores. Te Sí, te logran ponen curar, hielo, te te curan. llevan te hasta la dicen, guardia "Te amo, te médica". amo". Sí, porque en Mar del Plata a mí me llevó y me sacó un Te dedo del llevan hasta la lugar. guardia- no se y- cayó. Ahora, habrá Mónica, dicho. recién cuando escuchábamos la pregunta a Federico, dijiste, a mí me pasó, o sea, o te lo que psicopatean sea. al punto de Claro, que vos sí, sí, dudás sí, si realmente te lo hiciste exactamente, vos o te lo hizo él. Exactamente, sí, sí. ¿Eso es común, doctora? Sí, se lo terminan creyendo, es constante esta violencia emocional que ejercen y se lo termina creyendo la mujer. Yo creo que Ahora- cuando uno Básicamente. necesita poner poder hacia el otro, Sí. ahí es cuando viene el golpe. Yo le quiero preguntar a la doctora por la actitud que tomó Bárbara de hacer la tapa de la revista, que fue lo que motiva la denuncia de Federico, que recordemos que Federico es el que primero denuncia, Primero denuncia. y después denuncia a ella. Federico dice, hablaba también cuando estuvo el jueves en Intrusos, que la vio a ella haciendo la tapa de revista con varios cambios de ropa, o sea, como que ella estaba psicológicamente preparada para hacer una entrevista, una Sí, producción, y que estaba hacer fotos. priorizando el tema de la nota Y la tapa de revista, y no este tema que supuestamente ella había sido víctima y que debería haber ido a hacer la denuncia. claro, esa actitud de ella, ¿qué Está bien, análisis? debería haber ido, a lo mejor ella no se sentía con la real fortaleza para hacer la denuncia. A eso siempre. Pero, ¿y por qué la hace Chicos, después? además Federico Val Porque la fue había hecho también, a lo mejor ahí se animó, a lo mejor la madre también le O sea, dijo, fue- no, hagamos la denuncia y a lo mejor la mujer necesita eso, el acompañamiento, ¿no? Porque les cuesta a lo mejor dar ese paso de la denuncia, por eso ya cuando una mujer pide un asesoramiento, ya es un paso importantísimo para ella, ¿no? Como que está Bueno, y- saliendo de esa cronicidad. Digo, y y lo que también- yo interpreto es que o sea, si bien hablamos de lo que es el delito, ¿no? Las lesiones, las amenazas también supongo que habrá. En el fuero de familia, en el fuero civil, donde tramita esta provisión de acercamiento, que es lo que es la medida cautelar, ¿no? La perimetral, van a hacer, dentro del marco del proceso, el informe interaccional, es decir, lo van a citar a ambos, ¿sí? De manera separada, y van a hacer el informe psicológico. Entonces ahí va a dar cuenta, ¿no? De las características psicológicas y psiquiátricas que tiene cada uno, tanto ella como él. Y lo que es fundamental, que veo que también tiene el agregado de estupefacientes, es por otro lado que es un disparador las drogas, ¿no? O Sí. sea, de que se genera aún más violencia en el grupo familiar o en la pareja. Hablaron de cocaína, Sí. el otro estupefaciente también, Sí. y esos son disparadores para que la violencia recrudezca aún más. Y a raíz de eso... Es el Barbie- desencadenante. Es el Fatal. desencadenante. Claro, siempre Sí. hay un desencadenante que motiva. Siempre son los celos, ¿no? Generalmente son los Sí, que los motiva. celos o las drogas, el alcohol son disparadores de que la violencia recrudezca aún más. O sea, si bien ya está instalada en la pareja, ¿no? Son disparadores, ¿no? Como agregados factores Como la que hacen que excusa estalle aún más la violencia. Ahora, Ellos Esa se que en creen la que eran denuncia... celosos enfermos. Claro. Sí, ellos se una vez reconocen. se reconocen como celosos enfermos. Varias veces Ahora- lo han reconocido, Sí, sí, incluso sí, en sí. Showmatch también, Sí. ¿no? Y Lo han decir, yo soy un celoso enfermo, es grave, porque vos estás reconociendo que estás enfermo Claro. y celoso. Es diferente ser celoso porque, ay, bueno, sí, me da celos porque te amo. Y otra cosa es decir, sí, yo soy un celoso enfermo. Y aparte se O sea, potencia, sabés que ¿no? estoy enfermo. Y O aparte sea, sé es- que estoy, es una locura, me parece que es una Porque locura. claro, porque me cela me ama, no, porque me cela me No, controla. no. Es que O sea, se y hace a un veces las círculo- mujeres piensan eso, ¿no? O sea, ahí es re pero se hace un celoso. círculo Ellos hicieron vicioso. un Claro, contrato. tal cual. Sí. Bueno, pero acá el tema de la violencia que está sobrevolando permanentemente y el tema de las familias, doctora, cómo influye, ¿no? En todo el entorno y cómo reacciona cada madre. Carmen muy, muy triste, en el silencio, porque no quiere hacer declaraciones, Nazarena a través de una carta, pero todos realmente muy tristes, ¿no? Sí, yo interpreto que a lo mejor, si en un primer momento, ya de entrada, hablando de esta familia de origen, de Carmen Barbieri y por otro lado de Nazarena Vélez, si se hubiera hecho una buena intervención en un primer momento, ¿no? Cuando ya empezaban estos primeros disparadores de violencia Sí. y se focalizaba en lo que es el tratamiento psicológico y el sostenimiento de las denuncias que había en ambas familias, Sí. y se trabajaba, ¿no? Con estos chicos, por un lado con Barbie Vélez y con Federico Val, con tratamientos psicológicos, a lo mejor no evitamos, ¿no? Que No estas se llegaba a situaciones este de punto. violencia se hubieran Pero ¿cómo haces? llevado Es muy a cabo. difícil, ¿no? Muy No, no Estaban es en muy guerra total difícil. también. Son familias disfuncionales. Nazarena y Barbie. Las familias, tanto los Sí. Barbieri como Nazarena, Oval Sí, y Vélez, sí. estaban totalmente en guerra.
Sí. También, entonces es muy difícil. Pero que ellas poder como madres contenerlo. no hayan podido, digo, ayudar Y a sus porque hijos con... estaban yo siento que es porque Hay que estaban en intervenir guerra. siempre. O sea, hay que intervenir con gente especializada en estas familias, ¿no es cierto?, para abordar estos temas tan álgidos como que es la violencia. Ya de chiquitos, ¿no? Ellos copian esta conducta. Entonces, el día de mañana vemos este resultado. Ahora, porque no se, doctora, en el origen no se trabajó. A lo mejor cuando Nazarena Vélez ya hizo esta Sí, denuncia, sí. previamente tenemos que haber trabajado, ¿no? A lo mejor con el abordaje Claro, psicológico a ver, en o estas sea, familias. En el tema de Nazarena está bien porque ella tuvo este tipo de problemas cuando estaba saliendo con Caire. Sí, con la hermana Caire. Y Barbie era muy chiquita. Ahora, que yo tenga memoria, no he escuchado una historia de violencia entre Santiago y Carmen. Yo he escuchado, Sí, ¿no? sí, y pero- recientemente también en otro programa, Claro, pero desde Federico ella, ya era Carmen, grande. como victimaria que ejerció violencia, de amenazas y Sí, demás con Santiago sí, eso Val. lo contó Cassandra. Ya, la viene asistente un marco violento. Claro, en ese- claro, pero Federico ya era grande. O sea, de Pero no lo chico- sabemos, ok, esto se llevó a cabo ahora, hubo una amenaza, un episodio de violencia, pero a lo mejor hubo episodios aislados A ver, de hasta donde violencia. se sabe, Carmen siempre lo cuidó a Santiago, que siempre estuvo muy enfermo, tenía cáncer. Sí, me acuerdo. Y Carmen salía a trabajar por él, le llevaba al lago. Eso es lo que nosotros Él le hacía escuchamos, la no comida. sabemos lo que pasaba en la intimidad Igual de la es familia. Siempre porque Claro, digo, Moni pero- hablaba de su caso, como, y digo, y hay tantos otros casos en los que no tiene que ver con una familia violenta o con un Estadísticamente, contexto una mujer que ve complicado. denuncia, De hecho, Barbie estadísticamente tuvo sufrió violencia en su rela- familia de origen. Y el hombre que ejerció violencia, estadísticamente sufrió violencia. Si existen las estadísticas, interpreto que es O sea, en porque general, sucede en la hay sociedad y en las tendencia. familias, no Porque solamente en la incluso- Argentina, sino en otras partes del mundo. Ahora Incluso yo- Bárbara ha tenido Y por eso relaciones siempre hay que anteriores. denunciar. Ahora, yo le hago la misma pregunta que le hice a Laura Ufal. ¿Por qué usted cree que en este caso puntual o en otros, Sí. la gente se pone a favor del varón y no de la mujer? Porque a lo mejor en este caso llega más a la sociedad, la figura de Sí. Federico Val, que a lo mejor en la No, Nazarena pero Vélez. bueno, O sea, acá Ahora volvemos hay a lo otros anterior. casos. Volvemos lo a verá lo- más carismático a lo mejor la sociedad, no lo No, sé. quizás volvemos al tema anterior, a lo que también dice Nazarena en esa carta. A veces estamos mostrando la carta, fragmentos de la carta que escribió hoy Nazarena Vélez, en la donde condena. dice, claro, habla del que el pasado la condena. O sea, hablando Eso que mismo. en esa carta estamos El viendo una pasado de imagen la ahora, madre condena a la hija. condena a la hija, Claro. como que a la hija no le creen o no le creen tanto porque a la madre ya no le creían o porque a la madre tiene no sé, una historia Y sí. mediática conflictiva. Por eso, por la carisma. ¿Eh? Por la carisma a lo mejor. Igual también todavía no habló Barbie. Doctores, Es muchísimas muy- gracias, doctor López Carribero, muchas gracias. Y Silvina Bentivegna, también gracias por haber venido a tratar de entender un poco más este tema que es tan delicado. Muy delicado y en un rato tenemos muchísimos Sí. otros temas. Sí.